ustedes? Muy buen día. Muchas gracias por llegar a este punto de encuentro. Hoy día vamos a conversar con la directora ejecutiva de una fundación que se llama Abrázame. A ella le vamos a preguntar de qué se trata. Tengo entendido que tiene que ver con niños que están a lo mejor en alguna situación de abandono, y que están siendo protegidos, digamos, por la fundación. Pero mejor conversemos con ella, con Cecilia Rodríguez, la directora ejecutiva de la Fundación Abrázame. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, gracias por recibirnos. Hola Miriam, ¿cómo estás? Muchas gracias por la oportunidad de mostrar nuestro trabajo. Oye, conversemos acerca de, a ver, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué es la fundación? Cuéntame, partamos por ahí y después vamos desmenuzando. Perfecto, mira, Fundación Abrázame nace hace 7 años con la misión de asistir a hospitales a generar apego con guaguitas que han sido abandonadas. ¿Ya? Así es como parte de nuestra fundación, ir a abrazarlas, a darles calorcito, a guaguitas recién nacidas que lamentablemente no contaban con sus mamás por diversas razones. Al ver estas guaguitas que posterior a su alta desde los hospitales pasaban a residencias de protección, se decidió ingresar a residencias, hogares de niños, como por ejemplo Casa Nacional del Niño en su minuto, donde ahí se les proporciona todo el cuidado y las medidas de protección que el Estado les debe dar por el hecho de haber sido abandonados. Pero también ahí nos encontramos con otros niños que no necesariamente están en esa misma situación, pero que sí viven en estas casas, estos hogares, que han sido muchas, que probablemente los problemas por los que llegan a las residencias son muchas veces por negligencia, por maltrato, maltratos graves, han tenido que ser alejados de sus familias y llevados a estas residencias para protegerlos. Fue ahí que comenzamos a trabajar en colaboración con estas casas. Nosotros hoy día no tenemos casas nuestras, sino que nosotros prestamos un acompañamiento, una colaboración a estas casas. Y fue ahí que empezamos con ellos y hoy día ya estamos en 17 residencias trabajando de manera permanente con los niños en actividades extraprogramáticas, en talleres formativos con adolescentes, en talleres de estimulación temprana con guaguitas y así múltiples actividades que le permiten a los niños también desarrollarse de manera más integral. Oye, o sea que ustedes en realidad están como ayuda, como un soporte a aquellas casas, no sé cómo llamarle, casas de acogida, ¿no? Residencias de protección. Ya, residencias de protección, donde hay no solamente bebés, sino que también niños ya mayores. ¿Entre qué edades y edad están con quienes ustedes están trabajando? Me imagino que no con todas, ¿o sí? Nosotros hoy día estamos trabajando con residencias de protección con niños que van desde los 0, recién nacidos, hasta los 18 años, que es cuando ya ingresan de estos hogares. Ya. ¿Y qué hacen ustedes? Tú dices que hacen talleres, hacen una serie de acompañamientos. ¿Qué pasa con esos niños de partida? Me imagino, tú me hablas de que partieron yendo, por ejemplo, a ver al tema del apego con bebés recién nacidos y que habían sido abandonados en los centros asistenciales. Cuéntame, ¿eso es muy recurrente? ¿Es algo que la gente no sabe, no sale en las noticias, digamos? No es tan recurrente, pero pasa, y pasa más de lo que uno quisiera. Eh, Hoy día también con la inmigración que tenemos, también está pasando incluso más. Hoy día muchos de los hogares están con un mayor porcentaje de niños inmigrantes, porque además, por eso te digo, no solamente los niños ingresan con medidas de protección por el hecho de ser abandonados, la mayoría ingresa por negligencia, y la negligencia va desde que los padres quizás muchas veces no pueden proporcionar alimentación y abrigo, que es lo básico para que un niño pueda subsistir. Entonces, en esa circunstancia se toma una medida de protección que la dicta tribunales de justicia y estos niños ingresan a la residencia. En el caso de que exista una familia extensa o una familia directa que pueda hacerse cargo de los niños, se empieza a generar una vinculación para que los niños retornen a su familia, porque hay que
hay que mencionar en el fondo que la importancia de que los niños vivan en una familia es vital. Que vivan alejados no es algo bueno para ellos, ¿ya? Es una medida extrema de protección cuando ya la familia no se puede hacer cargo, pero siempre se está buscando esta revinculación con la familia o con una familia extensa para que puedan retornar. Y en el caso de niños que efectivamente no tengan una familia extensa, los niños permanecen mucho tiempo en los hogares, incluso muchos de ellos terminan egresando a los 18 años de la residencia. Oye, a ver, hablemos de los niños que todavía no han egresado, porque después te quiero hacer otras preguntas por ahí, pero con los niños que están en estas residencias de protección, eh, cuéntame, estos niños, como dices tú, hay algunos que son abandonados, no son demasiados, digamos, pero son algunos que son abandonados, pero también hay otros que por medidas cautelares los sacan de las familias y los ponen en estas residencias. Estas residencias, en general, con las que ustedes trabajan, funcionan con muchos niños, son como algo similar a los hogares del Sename, son algo paralelo a ello. Cuéntame cuál es la vida que llevan ellos dentro de estas residencias. Mira, te explico un poquito cómo funciona el sistema. Ujú. Antes nosotros solamente teníamos el Servicio Nacional de Menores. Hoy día, con la nueva ley, esto se divide y se forma el servicio especializado de protección, que hoy día se llama Mejor Niñez. Y por lo tanto se divide en Sename y en Mejor Niñez. Sename sigue albergando en el fondo a todos los niños que han sido infractores de ley, y Mejor Niñez se preocupa de la protección de los niños que han sufrido vulneraciones graves en sus derechos, que pueden ir desde una negligencia hasta un maltrato físico grave o un abuso. Nosotros hoy día trabajamos con el área de Mejor Niñez, con el servicio de protección, ¿ya? Por lo tanto, nosotros estamos en esta residencia con este tipo de niños que en el fondo han sufrido graves vulneraciones y, y desde esa perspectiva trabajamos con los niños. ¿Se entiende? Perfecto, me queda clarísimo. En realidad, por fin se separaron las aguas con respecto del tema en el Sename, ¿no es cierto? En la que caían todos juntos en un mismo lugar. Cuéntame, Claro. cómo es, Ahora, sí, cómo es, disculpa, para complementar la pregunta, sí, respecto de la cantidad de niños, hoy día se está pasando un modelo residencial de casas ya. para evitar justamente todo esta problemática que existía anteriormente, donde los niños vivían en unas especies como de orfanatos muy grandes o como especie de institutos o colegios muy grandes donde vivían hasta 150 niños. Eso se está pasando, prácticamente ya no existen, y hoy día los modelos residenciales son de hasta 15 niños, ¿ya? Entonces estamos en un proceso de transición donde ya la mayoría de los hogares ya se han reformulado y están disminuyendo su capacidad a un máximo de 15 niños por casa. Y las casas se están también ubicando en lugares donde se pueda llevar vida de barrio, de familia, no necesariamente en lugares aislados. Hoy día nosotros tenemos casas que están ubicadas en Las Condes, en Quinta Normal, en La Pintana, en Ñuñoa, La Reina, están repartidos, y la idea es que sea una casa más de un barrio donde los niños puedan llevar esa vida familiar que necesitan. Oye, me imagino entonces que cada una de estas casas que dices tú, que no más allá de 15 niños, tienen también obviamente una especie de mamá o de persona que administra y que vive con ellos y que es asalariada, digamos, que trabaja para ello, ¿no? Existen además estos chicos que se entreguen, por ejemplo, a familias, como una familia de acogida en forma momentánea, en forma transitoria, llamemos mejor. Efectivamente, la ley prioriza que los niños se puedan ir a una familia acogida, y de hecho en el rango de preescolares de 0 a 3 años es la prioridad para que se pueda generar esta vinculación. Eh, pero no hay suficientes familias de acogida en Chile, aproximadamente hay 400 familias de acogida y hay más de 5.500 niños que viven en residencias hoy. Entonces hay un déficit gigante de familias de acogida.
y esperemos que con el tiempo esto vaya cambiando porque los niños necesitan vivir en familia. Y efectivamente en estas casas hay un sistema de cuidados que va desde los cuidadores, que son en la mayoría de los casos mujeres, que trabajan en turnos, que trabajan existen duplas psicosociales que en el fondo trabajan con los niños y los asisten en todas sus problemáticas. Y toda la estructura administrativa que puede estar desde el director, los psicólogos, los cuidadores, y nosotros como Fundación Abrázame aportamos con todo el voluntariado que hace este acompañamiento. Hoy día nosotros tenemos más de 200 voluntarios que asisten semanalmente y de manera permanente por al menos un año a hacer actividades con los niños Oye, que ¿y generen estos una chicos? vinculación. Perdón, ¿y estos chicos que están en estas casas de acogida o residencias de protección, donde hay varios, digamos, que están y están absolutamente con personas con cuidadores, por turnos, como dices tú, estos chicos hacen una vida normal, van al colegio, los llevan, tienen régimen abierto, vuelven ellos a la hora de almuerzo, a la hora que salgan del colegio, etcétera, hacen sus tareas, hacen una vida de familia? La mayoría de los casos se pretende llegar a eso. Muchos de ellos asisten al colegio, algunos se movilizan solos, van y vuelven como si fuera una casa, pero también hay casos especiales donde hay niños que no pueden ir al colegio por distintos problemas cognitivos. También hay hogares que tienen, sobre todo en el caso de preescolares, tienen inserto el sistema de educación dentro del mismo hogar. Entonces tienen, como quien dice, el jardín infantil dentro del hogar, lo cual es bueno y malo, porque en el fondo es bueno por un tema de simplicidad, de que estás todo ahí, pero es malo porque pasan 24 horas encerrados los niños. Entonces ahí también nosotros jugamos un papel súper importante porque los sacamos, les mostramos distintos tipos de experiencias afuera, los llevamos de paseo, los llevamos a la playa, a la nieve. Estamos siempre preocupados de sacarlos de vacaciones, que también puedan contar con sus vacaciones de invierno y verano. Entonces, por eso también es tan importante nuestro papel, porque los hogares por sí solos no tienen muchas veces los recursos para hacerlo y porque además faltan manos, faltan recursos. Es un gran despliegue sacar a 15 niños. Y háblame un poquito justamente de eso, de las actividades que ustedes realizan. ¿A cuántas casas de acogida van o cuántas residencias van? ¿Ustedes tienen presencia diariamente o semanalmente? Semanalmente nosotros asistimos a 15 residencias en la región Ya, metropolitana y ya, 2 que están en la región de Valparaíso, en Viña del Mar. ya, ya. ¿Y Como trabajamos, qué actividades hacen comúnmente con los chicos? mira, como trabajamos con todos los rangos etarios de 0 a 18, ¿Mm? y los hogares están divididos principalmente en hogares de preescolares que van de 0 a 6 años, después los hogares se dividen de 6 a 12, que son preadolescentes, y después ya de 12 a 18 adolescentes. Entonces, nuestro trabajo es muy desde el enfoque de derechos, de trabajar con los niños, de preguntarles qué es lo que les gusta, obviamente a los más grandes, y realizar la planificación de las actividades de acuerdo a sus intereses. Entonces, si a los niños más grandes, por ejemplo, les gustan los talleres deportivos o los talleres de manualidades, buscamos todo este tipo de actividades en base a sus gustos y a sus intereses, porque obviamente si no lo hiciéramos de esa forma tampoco tendríamos el interés de los niños en participar, y para nosotros es súper importante que ellos sean los partícipes y los beneficiarios. En el caso de los preescolares, mucho lo que son paseos, llevarlos de paseo a distintos lugares, zoológicos, no sé, granjas educativas, museos, paseos al parque, algo tan simple como poder llevarlos al parque a jugar un rato en la tarde. Porque imagínate lo complejo que es que 2 cuidadoras puedan llevar 15 niños, no hay ninguna posibilidad que lo puedan hacer. Entonces, con nuestro voluntariado es posible hacerlo, porque nosotros ponemos a disposición un adulto por cada niño que sale del hogar. Y así distintos tipos de actividades, en el caso de los adolescentes, talleres formativos, prepararlos para su vida independiente, porque a los 18 años ya tienen que ingresar.
Y si no los preparamos y no les entregamos las herramientas para que se puedan desenvolver en este mundo, esos niños después pueden ser presa muy fácil de las redes de delincuencia y narcotráfico. Oye, Cecilia, a ver, cuéntame un poquito el tema de, suponte, los chicos que ya están por egresar, como dices tú, y que los preparan para la vida afuera, la vida solo, o sea, no volvieron a sus familias por X razones, no volvieron, no fueron tampoco adoptados por X razones, ¿no? Y de hecho, entonces a los 18 años se encuentran con que ya no tienen ni a dónde ir, ni a dónde, ni siquiera a dónde vivir. Cuéntame cómo lo hacen, porque en realidad uno dice, y hay una edad, uno dice ya a los 18 años ya es adulto, ya es una persona, es mentira, las pinzas, un niño de 18 años no tiene idea todavía de qué hacer con su vida, menos de poder decir, ah, a mí me gustaría estudiar. ¿Cómo va a estudiar? No tiene ni siquiera, no va a tener ni cómo comer, digamos, el día de mañana cuando salga. ¿Qué han pensado ustedes cómo hacer eso? Porque debe ser terrible, ¿no? Egresar y no saber qué hacer una vez que egresó. Sí, efectivamente es muy compleja la situación. Nosotros no trabajamos con niños post 18, solamente con los que están en régimen residencial, pero en el caso, por ejemplo, de las residencias, nosotros hemos visto que los niños que sí optan por estudiar y por seguir estudios superiores, muchas veces se les da la posibilidad de seguir viviendo en la residencia en la medida que estén estudiando. Entonces, sí hay posibilidad de que puedan seguir estudios superiores y seguir teniendo en el fondo dónde vivir. Ahora, los hogares también hacen un trabajo ahí súper importante para poder buscar una familia extensa, para poder buscar una vinculación con su familia y puedan volver. Hay casos de éxito, como también hay casos que no se logran y efectivamente a los 18 años los niños egresan o se fugan muchas veces, porque ya son grandes y ya no quieren seguir viviendo en un régimen semicerrado. Y ahí efectivamente, si bien se les hace un seguimiento por parte del Servicio Mejor Niñez, hay una alta tasa de niños que finalmente no estudian, no trabajan y caen en estas redes de delincuencia, narcotráfico, prostitución. Ahora, hay fundaciones, otras fundaciones, que se dedican a tener casas de acogida para estos niños, pero aún están muy... O sea, yo conozco una sola casa de acogida para 12 niños, y son muchísimos los que están en esa situación. Pero no hay políticas públicas claras respecto a lo que se hace post 18 años. Eso es No. lo que te iba a preguntar justamente, no existe, salvo, como dices tú, unas pequeñas, yo también conozco una o dos que atiende chicos de más edad mientras estén estudiando y se les permite quedarse ahí, etcétera, Claro, Fundación Sentido hace eso. pero tampoco es una cosa demasiado divulgada. Masiva. Yo me imagino que ustedes tratarán en lo posible, las casas, las residencias, en lo posible de vincularlos de alguna manera como para orientarlos para salir. Háblame un poquito del voluntariado, por favor. Los voluntarios que tienen ustedes, ¿cuántos son? Y si hay alguien que nos está escuchando, a lo mejor dice, oye, yo tengo un tiempo y yo puedo dedicarlo. Cuéntame un poquito cómo hacerse voluntario de la Fundación Abrázame. Mira, nosotros tenemos distintos voluntariados. El primero es el voluntariado de trato directo, que como el nombre lo indica, es un trato directo con los niños. Para este voluntariado nosotros hacemos 2 convocatorias anuales aproximadamente, va a depender también de los cupos y las necesidades que tengan las mismas residencias de voluntarios. Y es un proceso que es bastante largo, dura aproximadamente 2 meses, donde se realiza una convocatoria, una postulación. De ahí nosotros tenemos un equipo de psicólogos que evalúan a los postulantes. Con esos informes, en el fondo se evalúan si las personas son aptas para trabajar con niños, dependiendo de la edad, del rango etario, de sus preferencias también como voluntario, como persona, con quién se lleva mejor, con niños chicos, con niños adolescentes. Dependiendo de eso, si la persona es aceptada al voluntariado, se realizan una serie de inducciones para poder asignarles un hogar en específico, porque se trabaja con un solo hogar durante al menos un año. Entonces las voluntarias se
comprometen a trabajar al menos un año de manera semanal o quincenal con una residencia en específico. Hoy día contamos con más de 200 voluntarias que están en ese rol, que semana a semana hacen este acompañamiento, donde muchas veces el acompañamiento puede ser simplemente de ir, estar, escuchar, estar con los niños, pasar una tarde entretenida, y nuestras voluntarias son muy creativas y siempre están buscando qué hacer con los niños, qué manualidades. Nosotros como fundación también les proveemos todas las instancias para que ellas puedan desarrollar este voluntariado. Y además tenemos capacitaciones que para nosotros son súper importantes, que son de manera mensual, donde les entregamos también las herramientas que necesitan las voluntarias. Principalmente hablo de voluntarias porque el 99% son mujeres, tenemos un voluntario hombre, y se le entregan ciertas herramientas para que puedan trabajar con niños que van desde técnicas o sea, todo lo que implica el apego, técnicas de resolución de conflictos, autonomía progresiva, y todo lo que implica en el fondo trabajar con niños dependiendo del rango etario del hogar en el que estén asignados. O sea que a ti en realidad el voluntariado te sirve mientras sea realmente comprometido, porque de repente una persona que dice, no, porque está lloviendo, no, porque hace frío, no, porque, no sé, me duele la guata, no sé, no puedo ir hoy día, esta semana, chuta, perdón, pero no, esa gente no te sirve, digamos, tiene que ser absolutamente comprometido. ¿Te pasa mucho que de repente te fallan voluntarios? Bien. Efectivamente, muchas veces fallan los voluntarios o se desmotivan muy rápidamente porque efectivamente esto, nosotros siempre desde el inicio les decimos, este voluntariado es un voluntario especializado. Nosotros necesitamos que las personas que asistan sean especialistas en trabajar con niños, porque además no son cualquier niño, son niños que han sufrido traumas complejos en su vida. Entonces, tienen que estar preparados, y porque además hay evidencia que dice que una persona significativa en la vida de estos niños por más de 6 meses puede llegar a generar algún tipo de reparación en sus vidas. Entonces, por eso nuestro voluntariado es de un año. Y les pedimos, y los voluntarios firman y se comprometen a estar al menos un año. Hoy día tenemos voluntarias que llevan 5 años, y ya el voluntariado pasa a ser parte de su estilo de vida, es parte de la vida. Nosotros lo vemos desde esa perspectiva, o sea, el voluntariado, cuando uno es voluntaria de vocación y lo siente desde esa perspectiva, es para toda la vida, porque además se están creando vínculos con niños, y a los niños no les podemos volver a fallar. Perfecto. Oye, hablemos ahora de la parte trágica, hablemos de la parte difícil, hablemos de financiamiento. Cuéntame cómo se financian ustedes como fundación para poder proveer, por ejemplo, me imagino, de materiales, si es que van a hacer algún tipo de manualidad, etcétera, o si van a salir, van a la playa, como dices tú, bueno, tienen que ir en algún bus arrendado, no sé. Cuéntame un poquito cómo se financian. Mira, hoy día nosotros nos financiamos con el aporte de nuestros socios, que son personas naturales, que aportan mensualmente un aporte monetario en el fondo. No tenemos un aporte permanente ni de empresas ni del Estado, por lo tanto es bastante difícil para nosotros siempre estar dependiendo de la buena, en el fondo de la buena disposición de las personas a donarnos sus platas personales, su dinero, pero además también nos financiamos con proyectos de mejora de las mismas residencias que nosotros remodelamos para que los niños tengan en el fondo una casa acogedora, y eso sí, las empresas lo financian, y en base a eso nosotros también podemos obtener algún porcentaje de financiamiento. Pero efectivamente es un dolor de cabeza constante. Para nosotros sería maravilloso poder contar con alguna empresa que pudiera tener un financiamiento más permanente y no solamente en base a un solo proyecto que se ejecuta y se termina. Estamos también constantemente haciendo distintas acciones para colectas digitales, eventos deportivos, para poder conseguir los fondos que necesitamos para poder seguir, y porque además hoy día nosotros solamente estamos en el 5% de las residencias. Tenemos mucho donde crecer, mucho
mucho donde impactan niños en el fondo. Y es ahí donde queremos aspirar. O sea, nos llaman de residencias del norte, que hay muchas necesidades, de residencias de la Araucanía, donde hay aún más necesidades también. Son residencias muy pobres que necesitan apoyo, que necesitan en el fondo este tipo de personas solidarias y este tipo de voluntariado. Oye, este tipo de residencias de mejor niñez, tú dices que no tienen, tienen algún tipo de aporte del Estado, obviamente, porque funcionan de alguna manera, tienen una casa arrendada propia, no tengo idea cómo, pero tienen aportes de propios, digamos. Pero ustedes solamente pueden optar a proyectos de fondos concursables del mismo Estado o de alguna empresa, ¿es eso? Claro, a ver, hoy día existen dos modalidades. Están las residencias de administración directa que pertenecen a Mejor Niñez, que no superan más allá del 8% de todas las casas de Chile, y el resto son OCAS, que son organismos colaboradores del Estado, que son privados, la mayoría de ellas fundaciones también, que tienen casas de acogida, residencias de protección, que en el fondo colaboran con el Estado y reciben una subvención, la cual también es muy menor en comparación a lo que reciben las de administración directa. Muy menor, o sea, es casi 8 veces más lo que recibe una de administración directa versus lo que recibe una particular. Entonces nosotros trabajamos hoy día mayoritariamente con residencias particulares, que son las que tienen más carencia. Ya, perfecto. Y Oye, nosotros como fundación, disculpa, y nosotros sí, como fundación, claro, optamos a postulación de fondos públicos y privados. Eso sí lo hacemos, ya, pero no recibimos ningún tipo de aporte estatal permanente. ya, me queda clarísimo. En realidad, entonces deben estar a cada rato ahí cruzando los dedos porque se les acabó, no sé, pues hasta los papeles para poder hacer recortes con alguna manualidad o algo, ¿no? Eso les sucede, me imagino, a cada rato. Eso nos pasa y estamos también constantemente generando alianzas con distintas empresas para que, si bien muchas de ellas no te pueden donar dinero, te pueden donar artículos, enseres y ese tipo de cosas para poder igual seguir con el voluntariado. Claro, cosas deportivas, implementos deportivos, por ejemplo, que en realidad no son baratos, entonces que las puedan ayudar, que puedan... cuéntame, ¿y el tipo de voluntario ocasional, no lo tienes pensado? Como por ejemplo, una persona que vaya por un tiempo a una de estas residencias y les enseñe guitarra a los niños, o les enseñe a cantar, o vaya simplemente a cantar con ellos, o cuentacuentos, por ejemplo. ¿Existe eso también, ese voluntario así como parcial, digamos? Sí, nosotros le llamamos voluntario temporal, y que es ¿Ya? un voluntariado que efectivamente va a hacer una acción específica con los niños y no requiere mayor vinculación con los niños a largo plazo. Ya. Eh, Además, por ejemplo, por este sábado, hago un llamado por si alguien también se quisiera inscribir, tenemos la remodelación de las áreas verdes de 2 casas en La Pintana y estamos buscando voluntarios que puedan ir a apoyarnos en desmalezar, plantar y dejar en el fondo los patios bonitos para estos niños. Ese voluntariado es temporal, en el fondo la gente se inscribe en un link, sube sus antecedentes y es por el día nomás. Buenísimo, Solo buenísimo. por eso. Y el otro Oye, tipo de voluntariado que tenemos es el corporativo, que en el fondo una empresa financia un proyecto en específico, como puede ser la remodelación de una casa, y los colaboradores pueden ir a participar del voluntariado el día que corresponda a hacer la ejecución del proyecto. ya, Hoy día perfecto. estamos, y hoy día estamos buscando financiamiento para arreglar un comedor de un hogar de niñas y una sala de costura de un hogar de niñas también, para Ya. poder darle justamente un oficio a estos niños que lo necesitan para cuando salgan. Para cuando salgan. Claro que sí. Oye, muchas gracias, Bernardita. Perdón, Cecilia, por eso no sé por qué pensé en Bernardita. Muchas gracias, Cecilia, por haber estado hoy día con nosotros. Se nos fue el tiempo, pero yo creo que igual fue maravilloso conocer la labor que ustedes realizan y más o menos así en general, ¿qué está pasando hoy día con esta separación entre Sename y el tema de Mejor Niñez, ¿no? Que ya está funcionando, empezando a funcionar. Muchas gracias y te felicito por la linda labor que hacen.
Bueno, muchas gracias a ustedes también por invitarnos y dar a conocer nuestra obra. Para nosotros es fundamental poder impactar cada día más niños, así que invitamos a todas las personas que puedan donar un granito de arena, ya sea en tiempo o en dinero, o si tienen empresas que nos puedan contactar para donar. Tenemos certificados de donaciones también, así que felices de contar con todo el apoyo. Síganos en redes sociales, en Instagram tenemos una red muy grande de gente que nos sigue, pero también queremos que ojalá esa misma red se materialice en temas de donaciones, de hacerse socio, de hacerse voluntarios comprometidos con los niños. Oye, mientras nosotros hemos estado conversando, han ido apareciendo las redes sociales de ustedes y la página web, de tal manera de que puedan tener un contacto directo con la Fundación Abrázame. Muchas gracias, Cecilia Rodríguez, por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias, Miriam, por la plataforma y darnos a conocer. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores, por estar hoy día en este punto de encuentro, donde conversamos con Cecilia Rodríguez, directora ejecutiva de la Fundación Abrázame, esta linda fundación que hace un trabajo tan bonito con esos niños que a lo mejor han sido vulnerados, niños que están en este momento en abandono o separados de su familia. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros.